Adolf Hitler fue la cara máxima visible y recordada de la Segunda Guerra Mundial. Con su temido ejército nazi, llevaron a cabo varios de los crímenes más despiadados que se han visto en la historia de la humanidad, basado en la experimentación con humanos y castigos físicos para las personas que no encajaban en su modelo de raza aria. Hoy vamos a conocer los diabólicos experimentos que los nazis llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de los más cruentos que se han visto nunca. Quédate hasta el final para conocerlos. Durante este periodo infame en la historia de la humanidad, los nazis crearon más de 40.000 campos de concentración. Estos terribles lugares terminaban siendo prisiones y lugares de ejecución de miles de judíos, líderes políticos del bando contrario, prisioneros de guerra, incluso homosexuales que claramente no encajaban con lo que los líderes alemanes consideraban como aceptable para la época. Vamos a conocer los peores tormentos que tenían que soportar quienes eran llevados de forma completamente injusta a estos campos de barbarie alemana. To be a good emperor with happy people who are thinking and promising to be good people. Wir müssen einen neuen Menschen erziehen. El más célebre y a la vez infame médico que perteneció a las filas nazis y realizó experimentos con humanos en Auschwitz no fue otro que Josef Mengele. Este oficial alemán fue el responsable de muchas de las torturas que ocurrieron en los campos de concentración en general y que analizaremos ahora. Experimentos de congelación. Mengele dirigió experimentos, tal vez los más conocidos, sobre cómo tratar la hipotermia. Para lograr su fin, obligaba a los prisioneros de campos de concentración a aguantar en un tanque con agua congelada durante horas, o los dejaba a la intemperie a temperaturas bajo cero completamente desnudos, por un largo periodo de tiempo. Luego evaluaba cómo calentar nuevamente a quienes hubiesen sobrevivido a esta barbárica práctica. Como dijimos, estos experimentos se llevaban a cabo sobre prisioneros a quienes se les insertaba una sonda para medir la temperatura corporal. De esta forma evaluaron que la mayoría de las personas morían al llegar a una temperatura corporal de unos 25 grados centígrados, luego de aproximadamente una hora de tortura. Experimentos sobre gemelos. Durante este tiempo, Mengele llevó a cabo un increíble estudio en masa sobre los gemelos que caían en los campos de concentración alemanes. En Auschwitz, organizó experimentos genéticos en gemelos dispuestos por edades, sexo, y encerrados en pequeñas prisiones entre experimentos, los cuales variaban desde una inyección de químicos a los ojos para ver si podían cambiar los colores, hasta coser a unos gemelos juntos para intentar crear siameses. Para este momento, Mengele era un fuerte defensor de que se podía identificar la raza de una persona con base en su mandíbula, con base en sus propios estudios que lo catapultaron a ser el médico principal en el campo de concentración de Auschwitz. Experimentos con altura elevada. Muchos prisioneros en el campo de concentración de Dachau fueron encerrados en una cámara de baja presión que simulaba altitudes de hasta unos 20 kilómetros, para entender qué consecuencias podía traer la exposición de este medio a los pilotos alemanes de la época al eyectarse de sus aeronaves. El rumor principal es que el Dr. Ruscher, líder en ese campo de concentración, realizó vivisecciones humanas sobre aquellos supervivientes, los cuales terminaban pereciendo también por este procedimiento donde se exponía su cerebro para análisis, o simplemente eran ejecutados al finalizarlo. Experimentos con trasplantes. Se llevaron a cabo algunos de los más trágicos experimentos alguna vez llevados a cabo sobre seres humanos. Muchos prisioneros eran sometidos a intentos de trasplantes de músculos, nervios e incluso huesos, con el fin de corroborar si estas partes del cuerpo eran regenerables. Cabe destacar que todos estos procedimientos eran realizados sin anestesia alguna, por lo que generalmente los desafortunados pacientes morían en un intenso dolor y agonía generados por la experiencia completamente traumática que estaban sufriendo. Quienes sobrevivían quedaban, por lo general, con discapacidades físicas permanentes o con un estado mental agravado luego de este hecho. Experimentos sobre la malaria. En el campo de concentración de Dachau, al noroeste de Múnich, se llevó a cabo un experimento que tomó popularidad por obvias razones en nuestro tiempo. Muchos prisioneros sanos eran sometidos a la picadura de mosquitos o inyectados por extractos de la glándula de las hembras, quienes son infectantes, para así contraer esta terrible enfermedad. De esta forma, los nazis pensaban que podían llegar a probar los diferentes intentos de cura que había disponibles en esa época,
y a la vez ver qué efectos tenía específicamente esta enfermedad sobre la salud de las personas. Así eran sometidos a la inyección de diversas drogas para probar su eficacia, generando muchas veces su muerte. Se estima que más de 500 personas murieron en este tipo de experimentos de las 1000 que reclutaron en primera instancia. Experimentos de esterilización. Fueron infames también los llamados experimentos de esterilización forzosa. Consistían básicamente en una práctica no informada a los prisioneros, pero que llevaría a su posterior esterilización, en la que serían tratados con diversas drogas, rayos X e incluso cirugías, para lograr encontrar un método esterilizante barato y que requiriera mínimos esfuerzos para el régimen. Los experimentos más terribles eran realizados con radiación. Los prisioneros eran trasladados a pequeños cuartos donde se les hacía completar diversos formularios, lo que les llevaba alrededor de unos 3 o 4 minutos. En este tiempo se les suministraba una dosis alta de radiación que terminaba por dejarles estériles, sin capacidad de producir esperma u óvulos, sin que ellos se dieran cuenta. Muchas personas murieron, sobre todo en un comienzo donde no se sabía qué dosis de radiación debía ser utilizada específicamente para esterilizar a un individuo, mientras que otros sufrieron quemaduras más o menos graves por la exposición continua a estos rayos. ¿Qué pasó luego de estos horribles cometidos por los nazis? Durante este periodo se llevaron a cabo los famosos juicios médicos como parte de los juicios de Nuremberg por los crímenes de guerra cometidos. Se juzgó a 20 médicos y 3 oficiales, de los cuales el tribunal condenó a muerte el 20 de agosto de 1947 a 7 de los acusados. 9 fueron sentenciados a penas de prisión y los otros 7 fueron absueltos. Si bien este código no ha sido adoptado formalmente como norma legal por ninguna nación o por ninguna asociación médica, tuvo una influencia notable sobre los derechos humanos, ya que el consentimiento voluntario de la persona ha sido mundialmente aceptado y es articulada en numerosas leyes internacionales que hablan de derechos humanos. Sin duda fue uno de los peores tiempos para el mundo. Aunque estos juicios también marcaron el punto de arranque para hablar hoy en día de la bioética. Y en base a esto te lanzamos una pregunta. ¿Es ético utilizar los datos obtenidos por el sufrimiento humano para el beneficio de la humanidad hoy en día? Cuéntanos tu opinión en los comentarios